la mayor parte de los chilenos, estoy leyendo acá porque es parte importante cómo calificaría su actual situación económica, cuando se le pregunta tanto como su actual, como la situación del país, la mayor parte de la gente dice que está igual, ni buena ni mala, ¿no? Y cuando se le pregunta si va a mejorar en los próximos 12 meses, igual. Es decir, hay una sensación como de que estos cambios que se esperan, ¿no? O llamémoslo ya en los tiempos mejores, porque los tiempos mejores ya se han convertido casi en una muletilla, no van a llegar tan rápidamente. Entonces, ¿cómo evalúas tú ahí? Yo creo que el cambio de gabinete obedece a dos grandes déficits que tiene el gobierno, que es un déficit político, el cual no lo toca, es decir, no toca la parte política, y un déficit en el área económica. Lo que hace la encuesta CEP es corroborar aquello que nosotros los sociólogos llamamos la experiencia, que es más importante que la percepción. Es decir, la percepción se puede contaminar por los medios de comunicación, por una serie de cosas, pero la experiencia de las personas ya indicaba hace bastante tiempo que la situación económica no estaba caminando. Y yo diría que hay dos puntos de la encuesta CEP que son súper importantes, que no han sido a lo mejor profundizados o que han pasado desapercibidos. Uno, la flecha de la percepción de que el país va decayendo. Yo creo que eso es una cosa muy fuerte. Y cuando uno examina cuáles son los temas más importantes para las personas, obviamente aparece el tema seguridad, que es como un commodity, siempre está seguridad y siempre está salud. Y aparece nuevamente pensiones. Y cuando tú ves las notas que le ponen al gobierno, la más mala es la de pensiones. 2,8, si no me equivoco. 2,6, 2,8. Claro. Entonces, evidentemente, como se diría en buen chileno, te la están diciendo que pensiones es el tema al cual puede echar el gobierno mano. Porque todos sabemos en forma seria que el tema económico no es tan fácil revertir. Y evidentemente no hay una voluntad del gobierno de mejorar la política de su equipo, o el equipo político, es decir, esencialmente todo lo que tenga que ver con gestión legislativa, sacar adelante los proyectos. Entonces, de una u otra forma, este cambio de gabinete se hace cargo de una parte del problema, que yo diría que la que está asociada a obras públicas para darle mayor dinamismo, o darle un poquito más de velocidad y visibilidad al ministro. Por lo tanto, también ahí hay un guiño hacia el piñerismo propiamente tal. Estoy hablando un poco, un resumen, en contra de la señal justamente de la otra parte de la encuesta, que es la UDI Piñera. O sea, cualquier mandatario deja que las flores florezcan. Y lo que hace Piñera, se dice, no, yo sigo con la mía, sigo con mi equipo político y sigo con Moreno tratando de ponerlo arriba. Entonces ese es como Tomás, un resumen de todo. O sea, Tomás. Sí, me gustaría consultarte precisamente por lo que marcaba ahí Axel sobre el tema de la UDI, porque la UDI quedó bien tostada, podríamos decir, después de este cambio de gabinete, quedó bien afectada, y de hecho Jacqueline Farrell y el senador Juan Antonio Coloma cuestionaban estas modificaciones porque se sacan UDI, se colocan partidarios de Renovación Nacional, queda desequilibrado el gabinete. ¿Le importó eso al presidente de la República o había que echar mano a los que había nomás? Yo creo que más que echar mano, yo creo que es más bien un ajuste que un cambio de gabinete. El cambio... Secretaría de tiempo de respiración. Hoy día este ajuste ministerial no le da tiempo para nada y la agenda va a seguir el día de mañana, hoy día, pasado, centrada en las mismas dificultades que tenía políticas el gobierno de desarrollo con el Parlamento. Y se gana un problema al interior del oficialismo, ¿no? Yo creo que ese es un reflejo de que en la decisión los partidos tuvieron muy poco que ver. Y yo creo que hay un tema no menor para el presidente, porque el presidente es jefe de Estado y en ciertos momentos quiere ser jefe de la coalición. Bueno, si requiere de ser jefe de la coalición, requiere incluir a los partidos. ¿Por qué? Porque son los que tienen la representación parlamentaria. Si es ahí donde tiene que tener el eje de acción. Axel, ahora, yo creo que la UDI comete un error al salir públicamente a decirlo. Obviamente hoy día tiene un consejo ampliado, la UDI, y yo creo que ahí va el ministro del Interior, entiendo, al consejo. Bueno, ahí tendrá que entre pares, digamos, resolver el tema. ¿Se debería haber involucrado a los partidos, Axel? Pero obvio, porque, a ver, ¿cuál es la señal del momento? La señal es que si hay algún candidato que está con alguna posibilidad contraintuitivamente, porque no son buenos tiempos para la derecha, bueno, para la oposición menos, pero no son buenos tiempos en términos que es un gobierno que no está arriba, es decir, lo más probable es que el cajón de manzana que quede colocado el candidato o el pedestal no va a ser muy alto. Y justamente era la oportunidad para dar una señal a la UDI
con respecto al equipo político, porque es muy importante esto. Blumel es Evópoli. Sí. Y cuando uno necesita como ministro ir al Parlamento con espaldas políticas, o es Renovación Nacional o es de la UDI. O sea, uno no puede estar convenciendo a 150 parlamentarios, porque ¿cuántos tiene Evópolis? 4, 5, 6, no sé cuántos más, no me acuerdo. O sea, es muy importante tener a lo menos unos 25 o 30 parlamentarios, porque ellos se despliegan por el éxito de tu ministro. Entonces, ahí hay un déficit enorme. Y el otro déficit es que en esta ya van no sé cuántos, 16 meses, gobierno 17, no tengo idea cuánto, y Cecilia Pérez no logra dar el tono de las vocerías, no comunica lo que debería comunicar, siempre está como un peldaño más enojada de lo que debería estar. Entonces el personaje que construyó en esta administración Cecilia Pérez es intragable. Pero espérame, pero es que yo entiendo ahí que ella lo que hace finalmente es representar la voz del presidente. Sí, mira, lo que pasa es que se puede representar la voz del presidente sin estar enojado, sin estar retando a la gente. Como que actúa muy a la defensiva. Ella siempre está como entre comillas, como diríamos, adentro de la casa, cargada, o sea, como que está a punto, así como contenida. Que explota, sí. Sí. Pero yo creo, entonces, en ese caso yo creo que Cecilia Pérez es escudera del presidente más que vocera política del gobierno. Y esto sería un liderazgo distinto a los anteriores voceros, incluso a su anterior vocería cuando ella fue parte. Ella cambió de personaje en estos 4 años que estuvo en Apoquindo 2000. Entonces, antes ella pasa del Ministerio de la Mujer a la Intendencia, Intendencia. Y tenía llamémosle, un tono un poquito más seductor, un poco más amable. Y ha estado muy dura. Recordemos las vocerías que hizo cuando se sacó o estaba en proceso de salida Mauricio Rojas. Como que tirando los votos en sobre la mesa, diciendo nosotros tenemos los votos y nosotros hacemos lo que queremos. Entonces, los voceros son personajes. O sea, el típico Vidal, que es ya, o sea, el personaje que se comió al político, o sea, pero... y a la persona también. A la persona. Claro. Pero para seguir en el punto ahí, por ejemplo, lo que pasó con Roberto Ampuero era evidente que Roberto Ampuero tenía que salir. O sea, con Tomás nos tocó estar en un programa de televisión y era el desde era Roberto Ampuero y la ministra como que de Energía. Lo dejó demasiado tiempo. Claro. ¿Y por qué la ministra de Energía? Porque ahí tienes un punto cuando tú dices, Kevin, que esta misma semana la ministra de Energía mostraba en el Parlamento el cronograma de tramitación de la ley de rebaja de la rentabilidad de la distribución eléctrica. Y al menos en la oposición, en el Parlamento, en esta Comisión de Minería y Energía, se había ganado la confianza. Decían que era una ministra muy técnica, muy buena. Le tocó pagar el plato de los medidores, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy grave para el gobierno, porque llega directamente a la población. O sea, esos productos de la encuesta CEP lo refleja claramente, digamos. Entonces, está bien. Yo ahí es una ministra demasiado técnica y con falta de categoría política. Yo creo que el problema del gobierno ha sido los pequeños detalles, que no son tan pequeños, pero le han devuelto se han vuelto como un boomerang, le vuelven de vuelta, digamos. Desde esa perspectiva uno entiende que la ministra de Energía no supo adaptarse claramente a este escenario político. Quizás desde el punto de vista técnico puede tener todas las capacidades. Perdónenme, a Valente, ¿no? No, Valente yo creo que nunca entendió que estaba en el Estado de Chile. Pero es que por eso digo también, muy técnico, muy de número, es que no, muy de en el sector privado, por eso. Pero es que, perdona, Mirna, es que... el tránsito es muy complejo del sector privado. Es que no todos, o sea, Mañalich también pertenece al sector privado, está claro, pero entiende el negocio. No sé si me explico, él entiende que está en lo público. Valente nunca entendió dónde estaba. Axel, Tomás, les invito a que se coloquen los audífonos porque vamos a escuchar de inmediato a la directora de la Unión Nacional de Pymes, la UNAPYME, Yanina Figueroa, sobre la figura de José Ramón Valente. Valoramos la salida del ministro José Ramón Valente, con el cual nunca pudimos tener un diálogo fluido. El ministro desconocía absolutamente el sector de la pyme y desconocía absolutamente a su gremio. Fue muy difícil poder llegar a algún tipo de acuerdo con él, especialmente en la tramitación del pago a 30 días. Un ministro que solamente trabajó con un sector, que eran los emprendedores, muchas veces con falta de respeto hacia dirigentes importantes de nuestro sector. Así que esperamos que el nuevo ministro, que ya había sido ministro de Piñera, que duró un año, tenga la deferencia de fortalecer a un sector tan importante para la economía de nuestro país como son el sector de la pyme. Claro, uno podría decir la pérdida de la relación entre la élite y la calle, y al ministro Valente, por Dios que le faltaba calle, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahí?
Sí, efectivamente, al ministro le faltó entender las lógicas de la política y también hacerse cargo que era un ministro de Estado, más allá del sector privado. Entonces yo creo que ahí cometió demasiados, digo yo aquí voy de nuevo, ¿no es cierto?, errores pequeños, pero que se le devuelven en contra de su figuración pública. Yo creo que ahí tuvo dificultades y era natural que tenía que salir en este cambio de gabinete, no había otro punto. En este ajuste o cambio, como ustedes le quieren llamar, Axel Tomás... ajuste más que cambio, diría yo. Ajuste, entonces, ¿ustedes ven que llegan nuevamente figuras que no vienen solas, no vienen, o sea, vienen todos con ciertas yayitas, ciertos problemas, Mañalich, las listas de espera, los tweets de Sichel, en fin, o sea, vienen todos cargados con una carga política? ¿No había más gente? ¿No hay más renovación? ¿No hay nuevos liderazgos en Chile Vamos? Sí, pero a ver, recordemos que cuando Piñera se trae a los parlamentarios, a los senadores en su primer gobierno, era porque tenían un tonelaje y tenían una experiencia política y por lo tanto ahora trata de hacer algo parecido, pero en menor medida, es decir, trae gente calada, como se dice en política. Pueden tener su pasado. Bueno, pero Mañalich, ¿es un buen gestor para ti? O sea, lo que pasa es que aquí, a ver, yo creo que es un buen comunicador y tiene mucha labia con respecto a establecer vocerías de carácter. Esta cosa que es cumplimos, ¿se acuerdan cuando las listas de espera? Entonces él comunica para el gobierno, no así como en sentido como para el pueblo, para la ciudadanía, él comunica mucho mejor, es decir, es un ministro que va a estar presente y va a generar agenda. Ahora, resuelve el problema del sectorial en este ajuste. Yo coincido con Tomás que este es un ajuste de gabinete y nos va a tener hablando por lo menos unos 4 o 5 días, pero en una semana más vamos a tener los mismos problemas de hace una semana, que son problemas de déficit político. O sea, vamos a seguir con la misma vocería y el gobierno va a seguir teniendo las dificultades en el Parlamento para sacar adelante lo que espera la gente. ¿Y qué es lo que espera la gente? Esencialmente el tema pensiones. Si este gobierno lo único que tiene que hacer es mejorar, hacer una oferta y abrirse, porque al final lo que está haciendo con el famoso 4% Piñera es llevando el proyecto a un tema ideológico, porque detrás del 4% está la AFP o el ente, como le llama, esta cosa que es como algo como la película, que no se sabe bien si es algo público o algo privado. Entonces, en ese sentido, llevar el tema de las pensiones, posponerlo aún más, lo va a perjudicar mucho. Más el invierno, yo me acuerdo que decíamos que se le vino la noche, se le vino el frío, los indicadores no van a mejorar en el corto plazo. Entonces, en una semana más, les digo, vamos a tener los mismos déficits porque no tocó el corazón del problema, que es el déficit político. En términos de la agenda que podría marcar el ministro Moreno en el MOP, ¿se perfila como un ministerio donde pueda cortar cinta y pueda empezar a hacerse notar como no lo hizo en desarrollo social, Tomás? Yo veo muy difícil. La personalidad del presidente se impone en el gabinete, digamos. Básicamente yo creo que la misión de Moreno es lo que el presidente anunció en la cuenta pública. Anunció un gran plan de concesiones y de infraestructura en obras públicas. Yo creo que el ministro Moreno está ahí puesto para sacar adelante ese gran proyecto de concesiones y de obras públicas. ¿Por qué? Porque tiene un contacto con un rubro empresarial, él ha sido dirigente de los empresarios y por lo tanto, y también conoce el ámbito internacional, porque los inversionistas no solamente están en Chile, sino que también en el exterior. Y yo creo que desde ese punto de vista el cambio tiene un sentido porque le va a dar un impulso a esas obras públicas. Ahora, pero se puede perfilar Moreno como un candidato presidencial, ¿no? Yo lo decía más hace un ratito, yo lo veo más como un candidato de los medios y de la élite, sí, más que un candidato de la gente. ¿Qué les parece la alta? Eso, y el otro, el factor y la variable del famoso votante probable. Es decir, las encuestas no miden intenciones de voto. Ahora, con toda esa salvedad, es súper valorable lo que está haciendo Joaquín Lavín, porque Joaquín Lavín está haciendo dos cosas. Marcando la agenda local, o sea, la consagración del cosismo, y dando una cobertura y entendiendo las redes sociales como ningún otro político viejo. Cuando tú dices cosismo, para que se entienda, hacer cosas concretas para tener resultados inmediatos. Exactamente, y hay un grupo importante, yo diría que ya a esta altura ya que es casi más de la mayoría de la población en Chile, que le urge ver respuestas rápidas.
Por eso yo creo que el ministro... Perdón, ¿qué es lo que hace Lavín cuando se corta la luz? Exactamente. Y tuitea a Enel qué pasa con esta esquina. Eso es lo que hace Lavín. O cuando se está hablando de la brecha salarial entre hombres y mujeres y él hace una acción en su municipalidad ahí, para cortar en la brecha. Exactamente. Y él entiende bien eso y de hecho él lo ha dicho. Yo le dice, en comillas, yo le dedico 3 horas al día a las redes sociales y no solamente la gente las esconde, sino que responde de todo. Entonces él está haciendo muy bien. Pero ojo, es que el problema es que el resto no existe. O sea, si las personas, en términos de encuestas, aquellos que han sido presidenciables, todos han estado en grados de valoración sobre el 60-70%. Ahora, un punto negativo, no más que negativo, yo diría que una debilidad de Joaquín Lavín es que lo conoce mucha gente, lo cual es bueno y malo. O sea, ¿qué es bueno? Que lo conozca mucha gente. Lo malo es que no puede seguir creciendo. O sea, si comparamos a Osandón o a Marcela Cubillos... Irrupción de Osandón, ¿cómo lo ves tú ahí, Tomás? Yo de Lavín quisiera decir 2 cosas. Yo veo a Lavín hoy día haciendo un símil como una carrera ciclista, en donde hay un arrancado en un pelotón y ese es Lavín, digamos. Ahora, no es menor que los liderazgos destacados en la encuesta CEP sean todos alcaldes. Incluso Jadwe, Barriga, Matei, están dentro de los mejores posicionados. Por lo tanto, ahí hay un clic para la antigua lógica política que tenían que pasar por el Parlamento para después ser candidatos presidenciales. O ser ministro. Yo creo que eso o ser ministro, yo creo que eso se rompe y estamos en un escenario distinto. Y si uno mira al mundo también, los países occidentales también han aparecido candidatos que tienen éxito con una lógica no parlamentaria y no política. Ahora, que aparezca la... El problema de Osandón es ese. Porque lo que quería responder tu pregunta, el problema de Osandón es efectivamente romper con esa lógica. Correcto. Y yo creo que lentamente vamos a aparecer en Osandón que ante la baja de aprobación del gobierno va a empezar a desmarcarse o a colocar sus propios puntos, como ya lo habíamos visto. Hizo el camino al revés, atrás. Osandón, sí fue muy cómico. Aquí me interesa un punto que me parece clave, porque justamente en la evaluación de personajes políticos entre quienes conocen a la persona, Lavín con 56 puntos, 38 para Bachelet, 37 para Osandón, la ministra Cubillos aparece con 36, o sea... Si uno ve, no te alcanza el 36%. No, si estamos de acuerdo que está disparado Lavín. Es lo menos malo, pero es lo menos malo, pero no te alcanza. Ya, pero de todas maneras indica que está haciendo una buena gestión. No, está bien, pero ¿por ¿no? qué aparece ella en cuarto lugar? Antes, imagínense ustedes que la propia Katy Barriga, que en su minuto, incluso más abajo aparece Gabriel Boric, que era de los que aparecía antes. Tiene que ver con el discurso que ha instalado. Jackson aparece después. Le hace sentido el discurso de ella, porque pongamos contexto. Ella se anota un poroto muy grande durante el verano, cuando el gobierno seguía anclado en Catrillanca. Ella aparece con admisión justa. Y se va de gira por todo. Y se va de gira y logra el gobierno retomar la agenda. Pero eso es un diseño gubernamental donde ella es protagonista, sin duda. Claro, pero ella es el rostro de ese diseño por supuesto, duro. Y resultó bien para eso. Exactamente. Yo lo que quiero decir solamente es que el mensaje claro de asociar todo a seguro, a admisión justo y tratar de tener una contraintuición con respecto al gobierno de Bachelet, le hace sentido a 1/3 de las personas, 36%. El resto de las personas no la conoce o no se pronuncia. Ahora, decir que a una persona, a uno lo valora positivamente, hoy en día, Joaquín Lavín, por ejemplo, todo el mundo lo valora positivamente porque aparece como en una posición súper moderada y haciendo cosas. Ahora, Marcela Cubillos tiene una ventaja más, es que esa valoración se obtiene con muy poco conocimiento. Ahora, por eso te digo. Bien, pues. Yo creo que Marcela Cubillos ha hecho una labor política importante. Ha marcado desde un punto de vista político la agenda del gobierno y eso desde el Ministerio de Educación ha sido importante porque marcan los valores que apuntan hacia lo que el gobierno ha denominado clase media. Y de alguna manera esa labor política la ha hecho y hay un potencial ahí que uno debiera mirarlo. No habría que despreciar, dices tú. Mirarlo con mucha cara porque efectivamente, y además es un cambio de género. Yo creo que ahí hay un tema emergente que no hay que dejar de mirar. Estamos de acuerdo. Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma, Axel Callis, director electoral de Fundación Chile 21. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día. Muchas gracias, que estén bien.